¿Cómo diseñar piñatas perfectas de números? Hola, bienvenidos al canal, soy Aixa y hoy te voy a mostrar cómo realizo las piñatas temáticas de número, específicamente el diseño, cómo creo desde cero esa piñata para luego llevarla a la realidad. Con este paso a paso podrás crear diseños como este, moldes perfectos a medida, imprimir las imágenes con el tamaño correcto y por si fuera poco, podrás crear plantillas de números genéricas, bien sea con la tipografía que más te guste o con esa tipografía del personaje. En la cajita de descripción te dejaré dos listas de reproducciones, la primera con el curso básico de piñatas de tambor. Allí encontrarás toda la info necesaria para crear piñatas desde cero. Y en la otra encontrarás todos los modelos de piñata que he subido hasta ahora en el canal. Cada piñata tiene moldes gratis. Si te gusta el contenido que estás viendo, me ayudarías muchísimo dándole like, comentando o compartiendo para que YouTube recomiende el video a más personas. Empecemos. Para este tutorial en específico usaremos Illustrator, mi programa de diseño favorito. Si quieres que te muestre cómo crear estos diseños y plantillas en otro programa, te leo en los comentarios. Si quieres acceder a todos los recursos usados en este video, podrás acceder a ellos en el enlace que se encuentra en la cajita de descripción. Al realizar un diseño de papelería creativa o piñata, suelo inspirarme en Pinterest. Allí busco fotografías de la temática, no necesariamente tiene que estar relacionada con el producto, pero sí que guarde relación con lo que me ha pedido el cliente y lo que yo he investigado acerca del personaje o la temática en general. En este caso voy a trabajar con Bluey. También suelo manejar paletas de colores y busco elementos que me ayuden a diseñar la temática. También utilizo tipografías. En este caso voy a hacer uso de esta. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer para diseñar piñatas de tambor de número será realizar el molde. Tú puedes usar el mismo número y la misma temática para practicar. Igualmente, este tutorial lo puedes realizar con tu programa de diseño favorito. Simplemente sigue los pasos y utilizas las herramientas parecidas que tienes dentro de tu programa. Lo primero que debes de tener en cuenta es elegir la tipografía. Te recomiendo que si vas a usar números genéricos, utilices estas tres. Mi recomendación es que estas tengan una base recta para que la piñata se pueda parar. Yo suelo evitar esta clase de tipografías porque en su mayoría los números tienen base redondeado. ¿Qué pasa? En este aspecto hay excepciones. Cuando el cliente te pide utilizar la tipografía de la temática, vas a tener que modificar ese número. En ese caso, sigue las mismas indicaciones que voy a hacer para realizar la piñata de Bluey y no vas a tener ningún tipo de problema con ello. Por eso estoy trabajando en este programa, porque puedes modificar a tu antojo las tipografías. Para crear los moldes debemos iniciar el programa de Illustrator. Vamos a abrir un nuevo documento en archivo nuevo y vamos a tomar la opción de impresión que más nos convenga. Igualmente utilizo una medida personalizada de acuerdo al área de impresión. Eso lo puedes hacer modificando los seteos de anchura, altura. En esta flechita puedes cambiar las unidades de medida. Para crear el número, dirígete al estante izquierdo y da clic en la herramienta texto. Da clic derecho y luego escribe dando clic en la mesa de trabajo el número o los números que deseas. Ahora lo voy a agrandar presionando la herramienta selección y ubicándome en los nodos del texto. Voy a utilizar el comando clic derecho más shift para que el número sea grande en forma proporcional.
En el caso de que quieras cambiar la tipografía, selecciona el número y en la parte superior te va a aparecer un menú y da clic en la flechita donde te aparece el nombre de la tipografía. En este caso yo voy a usar la familia tipográfica Franklin Gothic Heavy. Ahora, para modificar este número a tu antojo debes hacerlo vector. Ve al menú superior, objeto, expandir, OK. De este modo podrás modificar cada uno de sus nodos o hacer imágenes nuevas. Vamos a dar control Z. El 4 de este diseño tiene una base. Esta la vamos a crear. Ve al estante del lado izquierdo y selecciona la herramienta rectángulo. Da clic sobre ella. Para crearlo puedes hacerlo de dos formas. Dando clic en la pantalla te va a aparecer un cuadro de diálogo donde puedes modificar su tamaño, ¿ok? O puedes dar clic sostenido en la pantalla y arrastrar con el mouse hasta que crees la forma. Para que veas la diferencia voy a cambiar el rectángulo de color. Para sacar la altura del rectángulo voy a tomar como referencia esta parte. Voy a tomar el rectángulo con el clic derecho y lo voy a ubicar justo aquí. Para acercar presiona la tecla Alt y voy rodando la ruedita del mouse. Para modificar la altura voy a tomar uno de sus nodos y lo voy a arrastrar hasta la medida que necesito. Para sacar el ancho voy a tomar como referencia esta parte del número y voy a repetir los pasos. Como esta base aún sigue siendo chica, se debe modificar el ancho. Utiliza la tecla Alt y clic sostenido derecho. Como estos son dos objetos independientes, debes unirlo con el buscatrazo. Ve a ventana, busca trazos, selecciona ambos objetos, da clic en unificar. De esta forma vas a generar tu plantilla base. En el caso de los números que tienen bordes redondeados, como es el caso del número 3, vas a repetir todos los pasos y luego vas a crearle la base. Con un rectángulo vas a posicionar en la parte inferior, luego vas a seleccionar ambos objetos. En la herramienta busca trazo vas a dar clic en menos frente. De esta forma vas a crear todas las plantillas de número de acuerdo con la tipografía que quieras realizar. Te comento que los moldes del 0 al 9 van a estar disponibles para descargar en la cajita de descripción. Ya creado el molde, vamos a diseñar nuestra piñata. Si vas a enviar esta muestra a tu cliente, explícale un poco qué técnicas vas a utilizar. Por ejemplo, utilizaré goma eva para todos los apliques de los nombres y las huellitas. Y como esta piñata me la pidieron con las 3B, bueno, bonito y barato, voy a realizar el personaje impreso y le daré rigidez con una base de cartón o telgopor. Primero vamos a crear el delineado. Da clic en el número, ve a menú superior, objeto, trazado, desplazamiento y con la rueda del mouse vas a modificar estos valores. Yo voy a tomar una medida de -3. Para que puedas visualizar esto, ten en cuenta de que esta cajita debe estar tildada. Da OK. Ahora lo más recomendable es modificar los colores para que veas la diferencia. Yo utilicé degradé. Ve al menú superior y en la flechita donde está el color, da clic. En la parte de abajo te vas a encontrar otro menú. Vas a acceder al menú de bibliotecas, degradados, metales. Te va a aparecer una ventana emergente. Selecciona la capa más grande y cambia el color. Vas a seleccionar nuevamente el menú de biblioteca, degradados, pasteles. Ya con el color de base vas a empezar a agregar todos estos elementos. Hay dos formas. En el caso de que vayas a usar los vectores que te dejen el link, selecciónalos todos, clic derecho y arrástralo hasta el documento. En el caso de usar PNG, dirígete a la carpeta donde tienes guardados todas tus imágenes, agarra la que deseas y arrástrala hasta el programa. Clic en incrustar. Ahora ubica Bluey en el lugar de tu preferencia, modificando su tamaño con Shift más clic sostenido.
Para crear el nombre vamos a ir a la herramienta texto, escribiremos el nombre del nene o la nena y de la misma forma que el número buscaremos en el instante superior la tipografía. Y para hacerla vector, ve a objeto, expandir, ok. Vamos a cambiar el color y para hacer estos bordes de las letras, ve a objeto, trazado, desplazamiento, voy a dejarlo en 0,2 y con el texto seleccionado busca trazo, unir. Cambio nuevamente el color, clic derecho, organizar, enviar detrás. Dirígete a la flechita blanca, clic izquierdo, herramienta, selección de grupo. Toma el borde blanco y vas a hacer nuevamente otro desplazamiento. Cambia el color. Con la herramienta de selección directa, selecciona estos pequeños orificios que hay en la letra y con la tecla borrar, elimínalos. Ahora ubica la tipografía en su lugar. Si necesitas girarlo, selecciónala, ubica el mouse en uno de los nodos de las puntas para que aparezca una flechita como esta. Clic derecho y modifícala a tu antojo. Para crear estos pequeños circulitos, ve a la herramienta de rectángulo, clic izquierdo, herramienta elipsis y con Shift crea pequeños circulitos. Luego ubica los demás elementos como más te guste. Recuerda que con simples acciones puedes ayudarme a que crezca esta comunidad, dándole like, comentando, suscribiéndote. Para sacar el molde de este diseño es sencillo, selecciónalo todo y en el menú superior modifica la altura que quieres que sea tu piñata. En este caso va a ser de 70 centímetros. Ten en cuenta que debes tener activo este botón. Selecciona la herramienta mesa de trabajo y modifica su tamaño. Para hacer la plantilla, duplica los elementos que vas a utilizar. Presiona la tecla Shift y ve seleccionando con clic derecho. Ya seleccionado, con la tecla Alt, duplicas arrastrando hacia el lado que quieras. Como estos son moldes, no necesitas que sean a color. Y vamos a modificar el color en los estantes superiores. Quitamos el color de relleno y el borde va a ser de color negro. Si las líneas son muy finas, modifícalas seleccionándolo todo y en el estante superior de trazo vas a modificar el tamaño dando clic en la flechita y buscando lo que mejor se adecue. Ahora, si quieres que todos estos moldes sean con capas independientes, simplemente selecciónalos, clic izquierdo, desagrupar. Como en el canal ya tengo un video de cómo crear plantillas en diferentes programas y entre estos en Illustrator, te voy a dejar el video en la cajita de descripción. Te invito a que lo veas ya que es demasiado sencillo. Pero sí te voy a mostrar cómo crear plantillas de personajes. Siempre ten en cuenta que estos personajes de impresión, las imágenes que utilices deben estar en alta resolución. En el caso de que utilices PNG, si utilizas vectores no vas a tener ningún tipo de problemas porque estas imágenes puedes agrandarlas al tamaño que quieras y no van a sufrir ningún tipo de modificación al ser impresa. Vamos a crear una nueva mesa de trabajo con las medidas del área de impresión de tu impresora. En mi caso, yo siempre utilizo 20,5 por 28,5. Ubicamos la imagen en la hoja y en este caso vamos a necesitar 2. Para duplicar esta mesa de trabajo, ve al lado izquierdo de tu pantalla y selecciona la herramienta mesa de trabajo. Da clic en Alt y arrástrala hasta que quede justo en la parte de abajo. No puede quedar sobremontada ni tampoco separada.
Ahora arrastra nuevamente tu imagen a la mesa de trabajo y acomódala. Ahora vamos a crear un rompecabezas. Por ejemplo, esta imagen va a tener 2 piezas grandes y 3 pequeñas adicionales. Primero debemos tener esta imagen duplicada 5 veces. Para ello vamos a seleccionarla y con el comando Control C la vamos a copiar y vamos a pegarla encima del personaje con Control F. 1, 2, 3, 4. Las he separado para que verifiques que en efecto sí están las 5 imágenes. Ahora vamos a darle Control Z y debemos crear 2 rectángulos a medidas de las mesas de trabajo. Créalas con la herramienta rectángulo. En este caso te recomiendo que los rectángulos no tengan color de relleno, sino solo el trazo, para que puedas visualizar todo lo que entra en la imagen. Duplica con Alt y clic derecho y vas a ubicar cada rectángulo dentro de la mesa de trabajo. Debes tratar que este rectángulo sobrepase la otra mesa de trabajo para que puedas crear una demasía en el diseño. Con este método, al unirlas, las imágenes te van a quedar perfectas, no te van a quedar bordes blancos, ni movidas, ni mucho menos, ya que vas a tener una guía de color para poder pegar sobre ella la otra página. Creado y ubicado todos los cuadros, vamos a empezar a crear las piezas del rompecabezas. Primero crea las piezas grandes, seleccionando uno a uno los rectángulos y la imagen del perrito, y con el comando Control 7 vas a ir creando cada pieza. Ahora las 2 piezas que has creado la vas a enviar a la parte inferior para poder crear las otras. De lo contrario vas a ir eliminando las que ya creaste. Selecciona ambas piezas, da clic izquierdo, organizar, enviar detrás. Repite el mismo paso con el comando Control 7. En este punto tienes todas tus piezas creadas. Al momento de que lo imprimas, simplemente tienes que ir cuadrando la imagen para que quede perfecta. Para crear el archivo de impresión solo debes ubicar de nuevo todas las piezas en su lugar. Si lo quieres imprimir desde tu impresora, da archivo, imprimir, configuración, más configuraciones, selecciona el tipo de papel y la calidad de impresión. Nuevamente debes darle a aceptar, imprimir, y donde dice rango vas a seleccionar las mesas de trabajo que quieres imprimir y selecciona el tamaño de soporte y luego da clic en imprimir. Y si necesitas imprimir esto en otro lado, vas a ir a archivo, guardar como, tipo, selecciona PDF, rango, y aquí vas a generar el PDF con las mesas de trabajo que quieras y a guardar PDF, y luego ese PDF lo llevas a cualquier imprenta o centro de impresión. Los mismos pasos que apliqué para diseñar piñatas de número lo hago también con las piñatas de letra y circulares. Te invito a intentarlo y verás cómo tus creaciones llegan a otro nivel. Nuevamente te comento que si quieres ver este tutorial en otro programa, te leo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentarlo y compartirlo. Y si no te quieres perder ningún contenido del canal, únete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subo contenido. ¡Adiós!